Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás recursos clave para tus oposiciones con vídeos especializados de cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides darle a me gusta y activar la campanita, para estar al tanto de nuestras últimas actualizaciones. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito en las oposiciones. Audiolibros. Recuerda que todos nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Muchas gracias. Cuerpo Nacional de Policía. Escala básica. Temario oficial sintetizado. Tema 32. Concepto de geografía humana. La ciudad, corrientes de estudio de la misma. Población, estructura y grupos sociales. La demografía. Densidad demográfica, tasas de natalidad y mortalidad, crecimiento vegetativo. La sociedad de masas. Contaminación y protección del medio ambiente. 1. Concepto de geografía humana. La geografía humana está considerada como la segunda gran división que posee la geografía. A su quehacer corresponde el estudio de las sociedades humanas desde la óptica espacial, es decir, la relación que se establece entre las sociedades, el medio físico en el cual éstas habitan y también los paisajes culturales que las mismas construyen a su paso. La geografía humana parte de la consideración que el ser humano siempre integra agrupaciones sociales amplias, las cuales, a su vez, crearán un entorno social y físico a través de procesos de transformación de sus mismísimas estructuras sociales y también de la superficie en la cual habitan. Mientras tanto, el accionar de los hombres irá modificando ambos aspectos, siempre en función de los intereses y de las necesidades de quienes se destacan como agentes sociales dominantes. Respecto de los métodos que emplea la geografía humana, al igual que sucede con la geografía física, son diversos y nos encontramos tanto con procedimientos cualitativos como con cuantitativos, como ser estudios de casos, encuestas, análisis estadísticos, formulación de modelos, demografía, antropología, sociología y la historia. De lo mencionado se desprende que no hay exclusividades en el caso de la geografía humana, ya que la metodología de estudio es casi la misma que la que se emplea a instancias de la geografía general y de otras tantas ciencias relacionadas. Entre las ramas de la geografía humana se destacan: Geografía de la población. Estudia los patrones de distribución de la población y los procesos temporales que los desembocaron. Geografía económica. Se ocupa de la distribución geográfica de los factores económicos y las consecuencias de los mismos en las regiones, países, etc. Geografía cultural. Estudia las relaciones mutuas entre los seres humanos y el paisaje. Geografía urbana. Se centra en las aglomeraciones humanas manifestadas en las ciudades. Geografía rural. Investiga el contexto rural en cuestión, los sistemas agrarios, los espacios, sus problemas, entre otros. Geografía médica. Estudia los efectos del medio ambiente en la salud de las personas que lo habitan. 2. La ciudad, corrientes de estudio de la misma. El primer problema al que nos enfrentamos en el análisis de geografía urbana es la propia definición de ciudad. Definición. Louis Wirth define la ciudad como asentamiento relativamente grande, denso y permanente de individuos socialmente heterogéneos. José Ortega y Gasset, de su libro España invertebrada. Ciudades ante todo plaza, ágora, discusión, elocuencia. De hecho, no necesita tener casas la ciudad, las fachadas bastan. Las ciudades clásicas están basadas en un instinto opuesto al doméstico. La gente construye la casa para vivir en ella, y la gente funda la ciudad para salir de la casa y encontrarse con otros que también han salido de la suya. La ciudad es un ensayo de secesión que hace el hombre para vivir fuera y frente al cosmos, tomando de él porciones selectas y acotadas. Una ciudad es un área urbana con alta densidad de población, en la que predominan fundamentalmente la industria y los servicios. Se diferencia de otras entidades urbanas por diversos criterios, entre los que se incluyen población, densidad poblacional o estatuto legal, aunque su distinción varía entre países.
La población de una ciudad puede variar entre unas pocas centenas de habitantes hasta una decena de millones de habitantes. Las ciudades son las áreas más densamente pobladas del mundo. El término ciudad suele utilizarse para designar una determinada entidad político-administrativa urbanizada. En muchos casos, sin embargo, la palabra también se usa para describir un área de urbanización contigua, que puede abarcar diversas entidades administrativas. La Conferencia Europea de Estadística de Praga considera como ciudad una aglomeración de más de 5.000 habitantes, siempre que la población dedicada a la agricultura no exceda del 25% sobre el total. A partir de 20.000 habitantes, todas las aglomeraciones se consideran ciudades, siempre que estos se encuentren concentrados, generalmente en edificaciones colectivas y en altura, y se dediquen fundamentalmente a actividades de los sectores secundario y terciario, industria, comercio y servicios. 2,1. Elementos comunes a todas las ciudades. A. Ninguna es autosuficiente. B. Es la capitalidad de la zona de la que se abastece. C. Se sitúan generalmente en la intersección de nudos de una red de comunicaciones. D. Existe gran diversidad de trabajo y por lo tanto gran complejidad. E. Existe una gran reglamentación con horarios, semáforos, etc. F. La velocidad y la tensión son mayores a medida que crece la ciudad. 2,2. Conceptos de rural y urbano. Características de lo rural, características de lo urbano. A. Igualdad cultural. A. Población heterogénea. B. Aislamiento. B. Asociaciones secundarias, relaciones impersonales. C. Actividad agrícola. C. Control social secundario. D. Economía de subsistencia. D. Movilidad social. E. Relaciones primarias e individuación. F. Segregación espacial. La dicotomía rural-urbano ha sido puesta de manifiesto por distintos autores, entre los que se encuentran Comte, Marx, Engels, Spencer, etc. Pero tal vez sean Emil Durkheim y Ferdinand Tönnies los que hayan concretado con más acierto dos tipos de agrupaciones humanas básicas y radicalmente opuestas, de forma que cualquier sistema de vida en común tiene parte de alguna de las dos. Durkheim distingue dos tipos de agrupaciones según los vínculos de unión de sus miembros, señalando a cada una de ellas una forma de solidaridad. A. Solidaridad mecánica. Este tipo de agrupaciones se caracteriza por una fuerte conciencia que supera las individualidades. En una sociedad con este tipo de solidaridad, no se permiten particularismos que hagan peligrar la colectividad. El derecho represivo está enfocado a reprimir cualquier disidencia de tipo personal. Es el tipo de sociedad más primitiva o simple. B. Solidaridad orgánica. En ella la individualidad predomina sobre lo colectivo. La evolución de un tipo de solidaridad a otro comienza con la división en el trabajo y la especialización, sobre todo a partir de la revolución industrial. El derecho restitutivo tiende a proteger la individualidad sobre el poder. Por su parte, Ferdinand Tönnies, evolucionando desde Spencer, nos habla de dos tipos de agrupaciones. A. Gemeinschafts o comunidad, que hace referencia a agrupaciones de personas en las que prima la proximidad física, lo íntimo. B. Gesellschaft o sociedad, de relaciones más impersonales y cuya fuerza de unión entre sus miembros es la consecución de los fines sociales. Como puede observarse, lo rural y lo urbano tiene mucha relación con la dicotomía de Tönnies y de Durkheim, que a su vez es tratada por otros autores tales como Becker, lo secular y lo sagrado, Lerner, lo tradicional y lo moderno, etc. 2,3. Plano. Irregular. Es propio de las ciudades viejas en las que el crecimiento de su caserío tuvo lugar de un modo lento y sin planificación. Las calles son estrechas y no siguen líneas organizadas y los edificios se amontonan sin orden. Ortogonal o hipodámico, dámero. Las calles se cruzan perpendicularmente formando una cuadrícula. Hipodamo de Mileto lo ideó en el mundo griego y predominó en las fundaciones de la época clásica.
Después fue utilizada en la época de la expansión europea en las colonizaciones y, más tarde, en los ensanches decimonónicos en las ciudades industriales. Lineal. Un eje o avenida central sirve de médula espinal a un entramado de vías secundarias. Tanto la avenida como las restantes vías pueden ser rectas o curvadas. Concéntrico. Combina vías circulares concéntricas con otras radiales que la comunican. 2,4. Corrientes de estudio de la ciudad. A modelo de las áreas concéntricas. E.W. Burgess. En 1923. Perteneciente a la Escuela de Chicago, determinó que el crecimiento parte de un área central, alrededor de la cual va creciendo la ciudad en círculos concéntricos, 4 zonas. La llamada zona de transición, que se encuentra inmediatamente circundando el centro, es donde se asientan los inmigrantes y marginados. B. Modelo sectorial. Homer Hoyt. Se basa en que los asentamientos de las distintas actividades se realizan en sectores que, fijos, tratan de ampliarse. Así, la clase acomodada se sitúa en un sector muy alejado de la industria y entre ellos las viviendas de clases menos pudientes. Esto sigue así hasta coincidir con algún otro sector o un accidente topográfico. C. Modelo multinuclear. C. de Harris y E. Ullman. En 1945, estos geógrafos plantearon el crecimiento de una ciudad conforme a una estructura celular. Según esta, los asentamientos primarios, debido a distintas causas, tienden a permanecer y determinar la pauta del futuro crecimiento, de forma que las diferentes funciones y usos del suelo se han formado partiendo del desarrollo de núcleos diferentes dentro del área urbana. 2,5. Procesos evolutivos urbanos. Se denominan también procesos ecológicos urbanos. Nos encontramos los siguientes. 1. Concentración. Es la tendencia de la población a concentrarse en núcleos urbanos, creciendo las ciudades a expensas de las zonas rurales. 2. Segregación. Según la cual se concentran en áreas determinadas las distintas actividades, comercial, industrial, viviendas, etc. 3. Descentralización. Es la tendencia centrífuga de la vivienda, la industria, incluso el comercio, que van asentándose en las barriadas, de huir del centro de las ciudades y establecerse en zonas periféricas, donde el terreno es más barato. 4. Invasión. Es la llegada a un área en la que existe una actividad determinada de otra actividad, generalmente de inferior estatus. La invasión de actividades comerciales en zonas residenciales elevadas. 2,6. Conceptos relacionados con el término ciudad. A. Central Business District. Distrito central de negocios. Se trata de la zona de atracción para toda la ciudad y el área con la que se comunica con mayor facilidad desde cualquier punto. Se trata de una zona con baja densidad de población, pues su principal función es la de servicios. B. Espacios neorurales. Se trata de una superficie de límites imprecisos que surge de la dispersión de las ciudades. Por lo general se abre desde los 19 a 50 kilómetros de la ciudad. También podemos denominarla zona periurbana. C. Extrarradio. Es el núcleo urbano perteneciente a una ciudad, pero situado algo alejado de su centro. D. Suburbio. Barrio, arrabal o aldea cerca de la ciudad o dentro de su jurisdicción. En las ciudades lo encontramos en las áreas marginales o más alejadas del centro, que son las que generalmente denominamos suburbios, donde encontramos grandes diferencias en las clases poblacionales, pues encontramos las típicas casas de población de escasos recursos, chabolas, o bien las típicas urbanizaciones de población con grandes medios económicos. E. Metrópoli. Se trata del núcleo urbano del que dependen otros muchos núcleos urbanos, o bien la ciudad principal cabeza de provincia o estado. F. Área metropolitana. Está compuesta de una ciudad central o metrópolis y de núcleos de población próximos denominados satélites. G. Conurbación. Se trata de poblaciones próximas unas a otras cuyo crecimiento las ha puesto en contacto. H. Inflexión urbana. Se dice del crecimiento de las ciudades en el tercer mundo, que agota incluso las posibilidades de encontrar suelo libre para el desarrollo de los asentamientos marginales. Y suburbanización. Se trata del proceso de expansión de las ciudades. J. Ciudad dormitorio.
Es el núcleo urbano bajo la influencia de una metrópolis, cuya actividad principal es la de servir de residencia a personas que trabajan en la metrópolis, también llamada ciudad satélite. Comarcas. Es la agrupación de municipios unidos por lazos culturales para la realización de obras o prestación de servicios en común. Ciudad jardín. Concebida como conjunto de viviendas en bloques abiertos, cada uno de los cuales dispone de zonas ajardinadas y otros servicios al aire libre. También se hace extensivo este término a la zona residencial de viviendas unifamiliares, chalets, con grandes zonas verdes donde se ubica la clase acomodada. Ebenezer Howard concibió la ciudad jardín. Barrio o barriadas, las distintas partes que conforman un núcleo urbano. Si la ciudad es de grandes dimensiones, estos barrios se convierten en distritos con organización municipal desconcentrada. Ciudad lineal. Núcleo urbano que se extiende y crece a lo largo de una vía de comunicación. Su anchura es escasa y sus calles transversales acaban en el campo. Ciudad universitaria, cuya actividad principal es la docencia universitaria. Subproletariado urbano. Población marginal de un núcleo urbano que habita en condiciones precarias, normalmente en chabolas. Otras agrupaciones menores, tales como las inferiores a lo que corresponde a un municipio, pedanías, caseríos, aldeas, departamentos, consejos, iglesias, etc., que son núcleos de población de carácter rural. 3. Población, estructura y grupos sociales. 3,1. Población. La población es el conjunto de personas o animales de la misma especie que se encuentran en un momento y lugar determinado. Entre las características de una población destacan: es un colectivo que está en constante evolución. Sus individuos de mayor edad irán falleciendo, mientras que irán naciendo nuevos integrantes del grupo. Así, dependiendo de la tasa de natalidad y de mortalidad, la edad promedio de la población podría subir o bajar. Un individuo puede pertenecer a una población y a otra al mismo tiempo. Por ejemplo, quienes forman parte de la población de Lisboa también forman parte de la población portuguesa. Las poblaciones son estudiadas desde la estadística, a partir de la cual se buscan hallar determinados indicadores como la media de la expectativa de vida. 3,2. Estructura. El concepto de estructura remite de manera estricta a la distribución de la población según diferentes atributos, tales como la edad, el sexo, el estado civil, la condición de actividad económica, la localización espacial, etc. La demografía le asigna una particular importancia a la estructura por sexo y edad, debido a que la combinación de estos dos atributos condiciona el comportamiento demográfico y socioeconómico de cada persona, y en conjunto, de una población en tanto. Define los límites de procreación de una población. Constituye el factor demográfico determinante básico de la oferta de mano de obra de una población, e influye en las necesidades de ciertos bienes y servicios. Las fluctuaciones en el número de personas que alcanzan determinadas edades pueden producir, por ejemplo, presiones a corto plazo en la demanda escolar, en las oportunidades de empleo y en las necesidades de nuevas viviendas. Es el resultado de tendencias pasadas de la fecundidad, la mortalidad y las migraciones. Influye en los niveles de las tasas brutas de natalidad y de mortalidad, y en las tasas de crecimiento de la población, debido a que los nacimientos, las defunciones y las migraciones ocurren con distinta frecuencia en las diferentes edades. 3,3. Grupos sociales. Grupos primarios. En este tipo de grupo todos los miembros interactúan entre sí, gracias al nivel de afectividad que se tienen. En estos grupos hay solidaridad y compromiso por parte de todos los miembros. Estos grupos son de muy pocos integrantes, quienes al relacionarse lo hacen de cara a cara. Ejemplo, la familia. Características. La relación entre los miembros se basa en la solidaridad, en el compromiso y en la afectividad. Los miembros del grupo pueden ser sustituidos por otros, ya que si se va un miembro la relación nunca deja de existir. La interacción entre miembros se realiza cara a cara. Son grupos de poca cantidad de miembros.
El vínculo entre los miembros del grupo se realiza de forma libre y voluntaria, y nunca puede ser sustituido o intercambiable, ya que al irse uno la relación no deja de existir. Grupos secundarios. Es el tipo de grupo social que está conformado por muchas personas, lo cual se imposibilita mantener la relación de cara a cara como ocurre en los grupos primarios. Los miembros que componen este grupo no tienen ningún vínculo afectivo, más bien se mantienen en contacto por tener en común los mismos objetivos que desean alcanzar. Todos los métodos que emplean para organizarse están escritos, donde se llegan a crear estatutos o reglamentos. Características. Los miembros solo persiguen una meta en común, no existiendo vínculos afectivos entre ellos. Lo compone una gran cantidad de personas. Todos los métodos que refiere a la organización están escritos, creando estatutos y reglamento. Los grupos secundarios muchas veces se identifican como el conjunto de varios grupos primarios. Ejemplo de estos grupos son los trabajadores de una institución, organismo o empresa. Grupos de referencia. Se trata del grupo que suele utilizar la persona cuando desea comparar el comportamiento que presentan los miembros de dicho grupo. Grupos informales. Se trata de los grupos que se crean a través de relaciones entre compañeros y de amistad. Estos grupos no tienen una estructura formal, sin embargo toma en cuenta las características de los grupos formales. Ejemplo, el grupo profesional al cual se desea formar parte al terminar la carrera o un grupo de amigos. Grupos de pertenencia. Refiere al grupo que pertenece una persona, la cual es reconocida por el grupo y a la vez llega a formar parte de él. Todas las normas y los reglamentos que fueron creadas en el grupo deberá ser acatada y adoptada por la persona, al igual que por los demás miembros. Ejemplo, ser de un país determinado. Grupos formales. Estos grupos se desarrollan siguiendo una estructura, donde hay normas y reglamentos que deberá seguir cada miembro para poder conseguir ciertos propósitos. Estos grupos se crean con el objetivo de alcanzar una determinada meta. Luego de ello es disuelto. Por lo tanto, los grupos formales pueden llegar a ser temporales o permanentes. Los grupos formales se diferencian de los informales debido a su tamaño, a su estructura y al interés que muestran de alcanzar sus objetivos planteados. Ejemplo, un equipo profesional de voleibol. Grupos de pares. Se trata de los grupos que se distinguen porque todos sus miembros son de la misma edad, de la misma clase social y comparten los mismos intereses. 4. La demografía. Densidad demográfica, tasas de natalidad y mortalidad, crecimiento vegetativo. 4,1. Demografía. Concepto. La demografía es una ciencia que estudia las poblaciones humanas, su dimensión, estructura, evolución y características generales. La demografía estudia estadísticamente la estructura y la dinámica de las poblaciones, así como los procesos concretos que determinan su formación, conservación y desaparición. Tales procesos son los de fecundidad, mortalidad y migración, emigración e inmigración. 4,2. Densidad demográfica. La densidad de población, denominada población relativa, para diferenciarla de la absoluta, la cual simplemente equivale a un número determinado de habitantes en cada territorio, se refiere al número promedio de habitantes de un país, región, área urbana o rural en relación a una unidad de superficie dada del territorio donde se encuentra ese país, región o área. F.J. Monkhouse la define como el promedio de habitantes por unidad superficial en un determinado territorio. Y el diccionario Río Duero de Geografía la define como el número medio de habitantes de un país que viven sobre una unidad de superficie, km2. Este número no refleja fielmente la realidad, ya que dentro de un mismo territorio existen normalmente grandes diferencias. D igual a n de individuos superficie. 4,3. Tasa de natalidad y mortalidad. La tasa de natalidad, también definida como tasa bruta de natalidad o simplemente natalidad, es la cantidad proporcional de nacimientos que tiene lugar en una comunidad en un lapso de tiempo determinado.
Se trata de una variable que permite medir la fecundidad, es decir, la culminación efectiva del proceso iniciado a raíz de la fertilidad o la abundancia de la reproducción de los seres humanos. Esta estadística muestra la cantidad de niños que nacieron en un determinado año en una cierta población por cada 1000 ciudadanos. Por ejemplo, si la tasa de natalidad de un pueblo X es del 12%, está señalando que allí se producen 120 nacimientos al año por cada 1000 habitantes. La tasa de natalidad es un dato de fácil interpretación, pero que puede resultar poco útil para comparar países con diferentes realidades demográficas. Las naciones pueden presentar grandes diferencias de la edad de su población, lo que tiene incidencia directa en la tasa de natalidad. Cabe mencionar que la tasa de natalidad está vinculada a los nacidos vivos. El indicador ayuda a calcular el crecimiento demográfico de una población. Si en una ciudad la tasa de natalidad es baja y la edad general de los habitantes es avanzada, la fuerza productiva enfrentará problemas en el corto o medio plazo. TBN igual a N de nacidos, N de habitantes 1000. La tasa de mortalidad. Se conoce como tasa de mortalidad a un índice creado para reflejar la cantidad de defunciones por cada 1000 ciudadanos de una determinada comunidad en un periodo de tiempo concreto, por lo general 12 meses. Es habitual mencionar a este indicador demográfico como tasa bruta de mortalidad o simplemente como mortalidad. Es importante destacar además que las tasas de mortalidad están vinculadas de manera inversa a la esperanza de vida al momento de llegar al mundo. A más esperanza de vida, más baja es la tasa de mortalidad. En las naciones en vías de desarrollo, hay una tasa de mortalidad mayor respecto a los países desarrollados. Se suele considerar que una tasa de mortalidad es alta cuando se ubica por arriba del 30%, moderada si oscila entre el 15% y el 30%, y baja si no supera el 15%. A nivel mundial, la mortalidad relacionada con la malnutrición es la principal responsable de las tasas de mortalidad más elevadas. En los países desarrollados, en cambio, las principales causas de mortalidad son los tumores, las enfermedades del sistema circulatorio y las enfermedades del sistema respiratorio. La tasa de mortalidad infantil, por otra parte, es el índice que exhibe la cantidad de muertes por cada 1000 niños nacidos con vida que se han registrado durante los primeros 12 meses de existencia. La denominada tasa de mortalidad específica, por último, es una proporción que señala cuántos sujetos fallecen por un motivo concreto durante un lapso específico de tiempo. La intensidad de la mortalidad hace que la tasa pueda expresarse por 1000, por 10.000 o hasta por 100.000 ciudadanos. Se denomina tasa de letalidad al porcentaje de individuos que pierden la vida por una determinada dolencia, entre quienes la padecen en un momento y una región específicos. TM igual a N de muertos, total de individuos 100 o 1000. 4,4. Crecimiento vegetativo. El crecimiento vegetativo o natural de la población es la diferencia entre el número de nacidos y el número de fallecidos en un lugar durante un año, expresado normalmente en tantos por 100. Es positivo cuando el número de nacidos supera al de fallecidos, es negativo cuando las muertes superan a los nacimientos. N de nacidos, N de defunciones. Crecimiento vegetativo igual a por 100. N de habitantes. Si al crecimiento vegetativo le sumamos la inmigración y le restamos la emigración, el resultado es el crecimiento real, que puede ser igualmente positivo o negativo. En las sociedades históricas preindustriales, caracterizadas por unas altas tasas de natalidad contrarrestadas por otras igualmente altas de mortalidad, el crecimiento natural era muy bajo, situándose entre el 0,5 y el 1%. En ello intervenían de manera decisiva las periódicas crisis de subsistencia que ocasionaban hambre y enfermedades de carácter epidémico, cuyo resultado era una mortalidad catastrófica. 5. La sociedad de masas. Fue el sociólogo francés Gustave Le Bon, 1841-1931, de la escuela positivista, quien publicó en 1901 el libro Psicología de las multitudes, reavivando el interés por el estudio de la psicología colectiva.
Le Bon trata la cuestión desde el punto de vista psicosociológico, centrándose en el comportamiento de las personas cuando forman parte de un colectivo, masa, muchedumbre o multitud. Le Bon definió la masa como una agrupación humana con los rasgos de pérdida de control racional, mayor sugestionabilidad, contagio emocional, imitación, sentimiento de omnipotencia y anonimato para el individuo. Asimismo, entiende el concepto de alma de masa como un espíritu colectivo, distinto al de cada uno de los individuos componentes de este fenómeno. 5,1. Características de la masa. Cuenta con un líder que es seguido por toda la masa. Reunidos por un fin común aceptado por todos. Sentido de pertenencia y obediencia. Unidad. Identidad. Cohesión. Totalidad. Homogeneidad. Heteronomía, en oposición a autonomía. Moldeabilidad y maleabilidad. No hay debate. En general, número elevado de personas que no se conocen entre sí. Carácter transitorio y esporádico de la agrupación. Carencia de estructura social, no existen roles ni estatus interrelacionados. Contagio social, por el cual cada miembro se estimula con los demás, incrementando su emocionalidad y receptividad sensitiva. Al no existir organización ante un impulso autoritario, la masa responde con presteza, altamente sugestionada. Es decir, son manipulables. Desinhibición de los controles sociales, por la anonimidad que supone la propia masa. Conductas impersonales. Ante el enfrentamiento de dos agrupaciones masivas, si la contraria es enemiga, cualquier miembro de ella es enemigo. Sentimiento de poder, que la propia anonimidad y el contacto con otros miembros le proporciona a cada integrante. Sus componentes persiguen un fin común, que actúa como elemento polarizador. 5,2. Causas de la conducta de la masa. Por el mero hecho de integrarse en una multitud, el individuo adquiere un sentimiento de poder invencible, que hace que la muchedumbre se vuelva más primitiva y menos sujeta al control ejercido por la conciencia o por el temor al castigo. El sujeto se vuelve altamente sugestionable, como hipnotizado. Existe el contagio emocional o imitación, una suerte de comunicación subterránea que Le Bon enlaza con la hipnosis. 5,3. Tipos de agrupaciones de masas. Frederick Mooney. Las divide en dispersas y disgregadas, formadas accidentalmente como son los viandantes o los espectadores de un programa y congregadas, que comparten un mismo interés o estímulo. La aglomeración ante un paso de cebra esperando el color del semáforo o ante un accidente de automóvil. Estas masas congregadas a su vez pueden ser turbas y públicos. Las turbas hacen alusión a una masa congregada, activa y, normalmente de carácter violento. Divide a los públicos por la recepción del mensaje. Así distingue entre públicos, reservando este nombre a los asistentes a un espectáculo, simplemente como espectadores, sin que cale en su interior sensación alguna. Auditorios, que se consigue con la transformación del público cuando le llega lo que ve o escucha. Recepción emocional del mensaje, como sucedería en un concierto o en un partido de fútbol emocionante. Especial mención cabe para las masas sin proximidad física. Son las formadas sin contacto físico, difusas por lo tanto cuando se participa en común de la recepción de un mensaje emitido por los llamados mass media o medios de comunicación de masas. Esta dispersión lo puede ser tanto en el espacio, televidentes como en el tiempo, lectores de un periódico o revista. Roger Brown, clasificación de las turbas. 1. Agresivas. Se dirigen contra algo o alguien, por ejemplo un linchamiento, tipo centrípeta. 2. Evasivas. De carácter centrífugo, se producen en la huida con pánico ante un estímulo de posible peligro. Un incendio en lugar cerrado, tipo centrífuga. 3. Adquisitivas. Cuando su interés es la compra de alguna oportunidad. Las rebajas de los grandes almacenes, tipo centrípeta. 4. Expresivas. Llamadas también gozosas y orgiásticas, consecuencia de un frenesí, vudú, mítines religiosos espectaculares, etc. Kimball Young, tipos de público. Habla de 3 tipos de público.
Buscadores de información son poco emotivos. Buscadores de recreo y emoción, por ejemplo un espectáculo circense. Buscadores de conversión. En este tipo de público es muy importante, para su manipulación, la teatralidad del líder. Bloomer, tipos de las multitudes. Casuales, tienen poca vida y sentido de la unidad careciendo de un punto de atención en común. Es la llamada anteriormente masa disgregada. Ejemplo de ellas es la gente por la calle, en la playa, en centros comerciales. Convencionales, son las masas resultado de una planificación deliberada. Ejemplo de ellas puede ser una subasta, un acontecimiento deportivo. Se les ha llamado anteriormente muchedumbres. Se rigen por normas establecidas que se consideran apropiadas en algunas situaciones y no en otras. Por ejemplo, el aplauso en un espectáculo y no en un acto religioso. Expresivas, se forman en torno a un suceso con atractivo emocional. No están tan organizadas como las multitudes convencionales. Tal puede ser el caso de un concierto de rock, u otro acontecimiento festivo. Activas, son multitudes extremadamente emocionales con acciones violentas y destructivas. Se les ha llamado anteriormente turbas y ejemplo de ellas puede ser un linchamiento, de disturbios o revueltas de pánico, etc. Y de protesta, formadas por personas comprometidas con una causa, con motivos de huelgas, boicoteos, sentadas, marchas. En cierto modo participan de las multitudes convencionales, aunque pueden derivar en activas. Otra clasificación. La dimensión o tamaño del fenómeno. Si tomamos este factor diferencial, distinguiremos entre micromasas y macromasas. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en los fenómenos grupales, en los de masa la dimensión o tamaño es poco relevante, porque es puramente cuantitativo. Y cualitativamente, en los fenómenos de masa el contacto social siempre es poco profundo, inestable y transitorio. Depende poco de la dimensión de la masa. Así, el paso de micro a macro es relativo. Características de los participantes de la masa. Este factor distingue entre las masas homogéneas y heterogéneas. El grado de homogeneidad depende de la cantidad y cualidad de las características comunes de los participantes. Por ejemplo, frente a la gran heterogeneidad de la masa de bañistas de una playa, tenemos la relativa homogeneidad que presentan las masas de una manifestación de obreros metalúrgicos. Grado de participación en el fenómeno. Este factor da lugar a masas pasivas o activas. Esta es una de las clasificaciones más importantes. Masas pasivas a las que Brown denominó audiencias o públicos, son por ejemplo las contemplativas o curiosas, como el agrupamiento de personas paradas y absortas viendo cómo trabaja una excavadora en la construcción de una plaza. Las masas activas que hacen algo, pueden ser pacíficas, como las que se manifiestan en homenaje a un héroe o violentas. Estas últimas suelen designarse con el nombre de turbas y Roger Brown 1954 las clasifica en 4 clases, ya vistas. Otras tipologías interesantes que atienden a otros factores son las siguientes. Según el grado de ocasionalidad del fenómeno, hay masas esporádicas y masas intermitentes. Un ejemplo de masas intermitentes es el público que habitualmente sigue un programa de televisión. Según el grado de fluctuación de los participantes encontramos masas que son simultáneas y masas que son sucesivas. En estas la masa resulta de un constante cambio de personas, lo que no ocurre en el primer caso, por EJ. Las personas que hacen cola. Según el grado de improvisación del fenómeno puede haber masas imprevistas que surgen de un modo inesperado, y masas previstas y organizadas. Las primeras tienden a ser desordenadas y las segundas ordenadas. Otra tipología es la de masas con conductor, cabecillas o agitadores, que intentan dirigir la acción. 6. Contaminación y protección del medio ambiente. El medio ambiente es el espacio en el que se desarrolla la vida de los organismos y que permite su interacción. Está conformado por seres vivos, factores bióticos, por elementos sin vida, factores abióticos, y por elementos artificiales creados por el hombre. Cuando se habla de factores bióticos se hace referencia a todos los seres vivos que viven en un ambiente,
las bacterias microscópicas, los hongos, la flora, la fauna, los seres humanos, y las interacciones entre ellos. Por su parte, los factores abióticos son aquellos que carecen de vida pero determinan el espacio físico del ambiente, como el aire, el suelo y el agua, y resultan esenciales para la subsistencia de los organismos vivos. Entre los elementos artificiales se incluye a todos aquellos creados por el ser humano, como la urbanización, la cultura, las tradiciones. La suma de estos valores naturales, culturales y sociales en un momento histórico y en un lugar en particular constituyen el medio ambiente. La contaminación ambiental es definida como la presencia de agentes químicos, físicos o biológicos en el ambiente que pueden tener efectos nocivos sobre la seguridad y salud de los seres vivos. A medida que la población comenzó a crecer y aumentar su tecnología, el impacto del ser humano sobre el medio ambiente natural comenzó a ser mayor y más nocivo. La contaminación comenzó a agravarse exponencialmente en la segunda mitad del siglo XVIII, a partir de la Revolución Industrial, por la explotación de recursos minerales y fósiles. De esta manera, el equilibrio del sistema ambiental se perdió y para muchos seres vivos resultó incluso imposible adaptarse a estos grandes cambios. La contaminación del medio ambiente producida por el ser humano puede tener diversos orígenes y afectar diferentes elementos y organismos del medio natural. Destrucción de los bosques. Es producida por la tala indiscriminada de árboles que son esenciales para la supervivencia de los seres vivos. En la mayoría de los casos ocurre por la expansión de áreas urbanas, la expansión de zonas de industrias o para actividades de ganadería y agricultura. Contaminación del agua. Es producida principalmente por los desechos industriales y domésticos arrojados a ríos y mares. Explotación de los recursos naturales. Las actividades de la megaminería, que incluye la extracción de petróleo, generan desechos y ponen en riesgo a los ecosistemas. Contaminación del aire. La industria y los automóviles liberan gases que contribuyen al calentamiento global. Disminución de la biodiversidad. El impacto que la contaminación del aire y del agua produce en las diferentes especies de organismos vivos genera un desequilibrio en los ecosistemas, que lleva a la extinción de aquellas especies que no logran adaptarse a los cambios en el medio. Contaminación del suelo. El uso de pesticidas y los residuos plásticos, nucleares y no biodegradables produce una degradación de los suelos. Los tipos de residuos que el hombre arroja al medio son: A. Urbanos, se conoce como RSU a los residuos sólidos urbanos. B. Industriales. C. Agrarios. D. Clínicos. E. Radiactivos. F. Orbitales. Los principales contaminantes de la atmósfera son: A. Monóxido de carbono, CO. Gas tóxico es el más importante y procede de combustiones incompletas, particularmente de los motores de explosión. B. Dióxido de carbono, CO2. Procede de combustiones completas, es un componente natural de la atmósfera que actualmente está en un porcentaje muy superior al normal. La tala excesiva de árboles y las emisiones de los motores de explosión y otras combustiones son las causas del incremento de este gas. C. Dióxido de azufre, SO2. Procede de la combustión del fuel oil y del carbón. D. Ácido sulfídrico, SH2. Compuesto tóxico, procede de las combustiones de la industria petroquímica. E. Hidrocarburos, procedentes del escape sin combustionar de los vehículos. De entre ellos es la gasolina el más importante. F. Óxidos de nitrógeno no y NO2, procedentes de vertidos industriales. G. Partículas sólidas en suspensión. Como agresiones al medio ambiente, dentro de la atmósfera podemos señalar: 1. El efecto invernadero. Contaminación térmica consistente en la acumulación de un excesivo dióxido de carbono. Esta sustancia que forma parte del aire, el hombre ha alterado su proporción. La luz solar, los rayos infrarrojos particularmente, es absorbida por el dióxido de carbono liberándose calor. Al ser mayor este componente, la liberación es mayor, elevándose la temperatura terrestre. Además hay que tener en cuenta la tala masiva de bosques
que elimina el único elemento capaz de asimilar el dióxido de carbono de forma natural. 2. La inversión de temperatura. Podemos decir que cada 100 metros que se asciende, el aire tiene una temperatura inferior en 1 grado. Por lo tanto, debido al exceso de CO2, las capas más superiores de una determinada zona están más calientes, lo que impide la renovación del aire, abajo caliente, arriba fría. Las sustancias contaminantes, al no poderse difundir, se quedan concentradas en una determinada zona. 3. El agujero de la capa de ozono. La zona más alta de la atmósfera es rica en esta sustancia O3 que se forma al absorber el oxígeno O2, las radiaciones ultravioletas perjudiciales para todo tipo de vida, transformándose en ozono. Los clorofluorocarburados, CFC, procedentes de sprays, de sustancias químicas empleadas en los sistemas de refrigeración, así como en la fabricación de plásticos y en la industria electrónica, son los que están destruyendo la parte superior de la atmósfera protectora. 4. La lluvia ácida. Determinados óxidos de nitrógeno y de azufre agregados al aire se combinan con el agua de las nubes, convirtiéndose en ácidos que provocan, al caer a la Tierra, la llamada lluvia ácida, destructora de vegetación. En origen, esta es una contaminación de la atmósfera, aunque posteriormente contamine el suelo y aguas. 5. La contaminación radiactiva o radiactividad. Se debe a la expansión de partículas procedentes principalmente de explosiones nucleares, en el uso de la energía nuclear, afectando a factores genéticos, alterando o provocando mutaciones irreversibles. La contaminación del agua está llevada a cabo por agentes 1. Físicos. Contaminación térmica que se produce cuando para la refrigeración de algunas actividades industriales, centrales nucleares o térmicas, se utilizan las aguas superficiales de lagos, pantanos o ríos, aumentando considerablemente la temperatura de dichas aguas, lo que provoca la muerte de elementos vivos cuyo umbral térmico es sobrepasado. 2. Químicos. Consecuencia de la contaminación del suelo por el aporte de fertilizantes, insecticidas, residuos minerales, mercurio, plomo, que llegan a ríos y pantanos por acuíferos residuales. También se vierten al río detergentes, pesticidas, etc. La eliminación de residuos tóxicos en alta mar, así como catástrofes de buques que transportan sustancias nocivas, petrolíferos, origina lo que se denomina marea negra. Fechas. A 22 de abril, Día Mundial de la Tierra. B. El 5 de junio de cada año se celebra, en todo el mundo, el Día Mundial del Medio Ambiente. Este fue establecido por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1972. El Día Mundial del Medio Ambiente es uno de los principales vehículos por medio de los cuales la Organización de las Naciones Unidas estimula la sensibilización mundial en torno al medio ambiente e intensifica la atención y la acción política.